Dios te bendiga, te saluda el evangelista Gary Lee en esta bella mañana de hoy acá desde la ciudad de Canton, Ohio. En esta tarde estaremos ministrando en la ciudad de Dover con el pastor Timoteo Herrera y una preciosa congregación. Anoche tuvimos un precioso servicio para la gloria del Señor. Tuvimos casa llena, vino gente de largas distancias. Bueno, literalmente habían cientos de personas que habían llenado el santuario y estábamos muy bendecidos. Te saludo hoy domingo 13 de septiembre del 2020 y bueno, estoy leyendo aquí la palabra del Señor como siempre todos los días. La palabra del Señor. ¿Qué decía el salmista David? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Cada uno de ustedes que me está mirando en México, Centroamérica, Sudamérica o cualquier esquina del mundo, te recomiendo que leas la Biblia, la palabra del Señor. Estamos en tiempos finales, en la recta final, estamos culminando con la gracia, el mundo viviendo un momento extraordinario, histórico, profético, y estamos indiscutiblemente en un tiempo apocalíptico. Estamos viviendo un momento que nunca pensamos que estaríamos viviendo. Y estoy leyendo aquí un pasaje en la palabra del Señor, en el primer libro de la Biblia, el libro de Génesis, también llamado Orígenes, el primer libro de la Torá, escrito por Moisés. Y mire lo que dice el capítulo 6 y versículo 5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió, dice, Jehová de haber hecho hombre en la tierra. Qué pesada palabra. Se arrepintió, dice, se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra. Y usted pregunta, hermano Gary Lee, ¿quiere decir que Dios se arrepintió? ¿Que Dios estaba mal? ¿Que Dios había comido? No. A Dios le dolió su corazón. Dios nos ha dado algo que se llama libre albedrío. Cada uno escoge, elige cómo va a vivir. Si no fuera así, fuéramos autómatas, robots. Dios nos hubiera puesto así nada más como si fuera una computadora. Pero Dios nos dio esa bendición de poder elegir, escoger si queremos servirle, amarle, adorarle y obedecerle. Y mire, dice aquí, y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Estas son palabras mayores, palabras tremendas. Cuando leemos este pasaje y leemos esta historia tremenda, la historia del gran diluvio, que fue uno de los juicios, el juicio más tremendo que ha llegado a la humanidad. Estamos hablando de que el mundo entero fue cubierto por agua. No vamos a entrar en la polémica que si fue parte nada más en aquella región o fue mundialmente. El asunto es que al final del día el gran diluvio destruyó toda la humanidad y solamente sobrevivieron 8 personas, que fue Noé, la esposa, sus 3 hijos y sus 3 esposas. Y Dios hizo algo tremendo, le dio mucha oportunidad a la humanidad que se arrepintiera, que buscara a Dios, que le buscara, que le honrara, que realmente se arrepintiera. Y bueno, y el tiempo que estamos viviendo está igual o peor todavía. El tema en esta mañana de hoy domingo es arrepentimiento o juicio. Póngame mucha atención porque esto es muy importante. El gran diluvio. Y después llega la torre de Babel. Dios confunde las lenguas. Y después todavía llega Sodoma y Gomorra. Y Dios destruye con fuego y azufre. ¿Cuántas cosas Dios hace con la humanidad? Dios es un Dios de amor, de misericordia. Y luego, número 4, llega el juicio sobre el pueblo de Dios. Fíjese que los primeros 3 juicios son sobre la humanidad. El gran diluvio, la torre de Babel, que no fue realmente un juicio, pero también fue un juicio más o menos ahí, porque Dios, Nimrod estaba queriendo alcanzar a Dios, se rebeló subiendo y Dios les confundió las lenguas a todos. Pero luego llega Sodoma y Gomorra, eran realmente 5 ciudades, y el pecado, la abominación era tan terrible, tan espantosa, que no habían ni siquiera 5 justos en esa ciudad. Es increíble. Y hasta Abraham intervino, el tío de Lot, para salvar, pero sin embargo no se pudo. Los ángeles fueron y sacaron a Lot y a su familia, y cuando salían corriendo, la esposa de Lot tuvo que echar un último vistazo
a una ciudad que ella amaba tanto. Yo te pregunto a ti, ¿cuántos vistazos estás echando tú mirando a todo lo que está pasando en el mundo? Porque mucha gente dice que cree en Dios, que sirve a Dios, pero todavía está conectada, vinculada y está amarrada totalmente con el mundo. Ahora vivimos 2020 en un tiempo cuando toda la humanidad completa literalmente ha ofendido a Dios. Y yo he llegado a la conclusión en los últimos meses, mirando todo lo que ha sucedido con la pandemia, con esta crisis, con primero la cuarentena y luego el mundo sigue paralizado y todos los efectos y las consecuencias, las tragedias, los muertos, los infectados y tantas cosas que están pasando. Mire, ahora en Estados Unidos, por ejemplo, en California, tienen fuegos históricos, literalmente. Y acabo de mirar un mapa donde realmente, prácticamente en todo el estado de California, hay decenas y decenas de fuegos. Haz de cuenta que ha caído el juicio de Dios sobre el estado de California. Ahora, mucha gente puede decir, argumentar, es que siempre han habido fuegos en California. No en la proporción, no en la magnitud y no en la intensidad como se están viendo los fuegos en este momento. Y estamos hablando de cuestión de que hay muchos muertos, muchos desaparecidos, y no solamente California, sino que el estado que colinda como Oregon y el estado de Washington. Y entre los tres estados están hablando de una, literalmente, de una catástrofe masiva donde van a haber muchas fatalidades. Estas son las palabras del mismo gobierno, los científicos y los que están al frente de todo este asunto. Ahora, siga conmigo por favor tantito. En Colombia estamos viendo las revueltas, en Europa estamos viendo la situación del Medio Oriente, estamos viendo lo que está tomando lugar entre la relación con China y Estados Unidos, Rusia. El mundo está convulsionado. Ahora mismo se está hablando de que para el día de mañana creo que declararon Luisiana estado de emergencia. Recuerde que hace una semana y media o dos, o ni siquiera tanto, el huracán Laura devastó con Luisiana, dejó muertos y dejó destrucción catastrófica. Y ahora están hablando de una tormenta o huracán que viene otra vez hacia Luisiana. Vienen unos sistemas para la Florida también. Estamos viendo inundaciones, fuegos, terremotos. Óyeme, a mí no me sorprendería que hoy domingo, 13 de septiembre del 2020, de repente, después de que yo termine este live post, usted escuche por ahí un terremoto devastador. Puede ser en Indonesia, puede ser en Chile, puede ser en Guatemala, puede ser en California. Ustedes van a escuchar que van a haber cosas tremendas que están estremeciendo al mundo. El profeta Isaías hablaba y decía que la tierra temblaría como borracho. Entonces hay dos opciones, hay dos alternativas, solamente hay dos conclusiones a cómo va a esto finiquitear, como dice por ahí. O arrepentimiento o juicio. Pregunto, ¿arrepentimiento o juicio? ¿Cuál prefieres? ¿Cuál preferimos? Escucha lo que te voy a decir. Los juicios de Dios en la historia de la Biblia, el gran diluvio, y luego tenemos lo de la Torre de Babel, luego seguido por Sodoma y Gomorra. Y toma en cuenta esto, que en el año 586 a.C. llega otro juicio, pero es un juicio no tanto para la humanidad, sino para el pueblo de Israel, el pueblo de Dios. Y estoy totalmente convencido, ustedes que me están viendo desde Argentina hasta Canadá y desde Francia hasta Australia, que muchos de los juicios o el juicio que estamos viendo que el mundo está recibiendo en este momento, gran parte de ello viene para la iglesia, para una iglesia literalmente discapacitada espiritualmente, una iglesia corrupta, una iglesia blanda, una iglesia alcahueta, una iglesia literalmente que ha dejado los caminos del Señor, ha perdido su integridad, su doctrina, su energía, su unción, una iglesia que ha vendido el mensaje de Dios. Esto es lo que estamos viviendo. El juicio, dice la palabra, comenzará por la casa de Dios. En el mundo tenemos constantemente abominaciones idolátricas, tenemos blasfemias, tenemos rebelión. La humanidad se ha rebelado contra Dios a un nivel como nunca nos imaginamos. Aquí la Biblia dice que Dios no puede ser burlado. Dice, horrenda cosa es caer en manos de un Dios
vivo. Alguien me dice, hermano, pero si la Biblia dice que Dios es amor, pero también agrega que Dios es fuego consumidor. Él es justo, su justicia es santa y Dios no puede ser burlado. Y usted no debe de echar en saco roto esta palabra que les estoy dando en este día de hoy. Es demasiado importante porque solamente tenemos dos alternativas, o arrepentimiento o juicio. Y tan seguro como que les hablo hoy domingo 13 de septiembre del 2020, que desde que comenzó el año en esta pandemia, que sabemos que es profético, Mateo 24, señales del fin que marcan el pronto regreso de Cristo. Sabemos todo esto, pero también creo con todo mi corazón, y lo he indicado muchas veces, es un juicio de Dios. Juicio de Dios. 5 días después del gran ataque de Estados Unidos 9/11. Estamos hablando de 2001, el domingo 6 de septiembre. Yo me acuerdo que prediqué, o 7 de septiembre, prediqué un mensaje tremendo. Aleluya. Allí en Dallas, Texas, titulado La última oportunidad que Dios le da a Estados Unidos de arrepentimiento. Y yo creo que al primer año la gente buscaba a Dios, se fueron a la iglesia, se arrepintieron, pero después de 2, 3 años volvieron a las mismas mañas, a los mismos pecados y todo. ¿Qué es lo que estamos contemplando ahora mismo? Estamos mirando una humanidad, un mundo que Dios habla y ha hablado por décadas, por siglos. Dios les ha hablado a través de la música, campañas, iglesias y todo, y la iglesia no quiere entender, el pueblo no quiere entender. Ahora, la iglesia del Señor Jesucristo está más mal que nunca. La iglesia debería de ser el ejemplo, debería pararse en la brecha, debería de ser, como dice el Señor, somos la sal de la tierra y la luz del mundo. La iglesia de Jesucristo, en este preciso momento que vivimos en la historia, en este año apocalíptico a nivel mundial, debería de parar y decir al mundo, esto es precisamente lo que está pasando. Dios está tratando con la humanidad. 2 opciones: o hay un arrepentimiento genuino, o el juicio completo se desatará sobre este mundo. Ayer que predicaba, anoche que predicaba, le decía al pueblo sobre 2 Crónicas 7:14, que Dios hablando dice, si mi pueblo se humillare, sobre el cual mi nombre es invocado, y clamare a mí. Pero mire cómo dice, si mi pueblo se humillare. ¿De quién está hablando? ¿De los inconversos, de los ateos? No, de mi pueblo. Si mi pueblo, el cual invoca mi nombre, o sea, si mi pueblo se humillare, sobre el cual mi nombre es invocado, o sea, el pueblo que invoca el nombre de Dios, estamos hablando de los creyentes, de los seguidores de Dios, si se arrepintiere, si se convirtiere de sus malos caminos, si pidiere perdón, y luego dice Dios, si se humillare, la humillación, doblegarnos, humillarnos. ¿Cómo están las calles en Estados Unidos? Violencia, homicidios. ¿Sabes qué sucedió ayer? Un endemoniado llegó, habían 2 policías en el carro. No estaban haciendo nada, simplemente llegó por atrás y le tiroteó la cabeza a los 2. Ahora se están debatiendo entre la vida y la muerte en Los Ángeles, California. En Estados Unidos ahora hay gentes que están cazando policías para matarlos. A usted dice, esto es justificable. Nada justifica que tú cometas homicidio. Nada justifica tampoco que policías atropellen los derechos, o por supuesto de cualquier raza. No me interesa si es negro, blanco, amarillo, grande, pequeño, rico, pobre. En este mundo que vivimos, yo sé que hay racismo, discriminación, pero la violencia se ha salido de la línea. Estamos viviendo, como dijo el Señor Jesucristo, una de las señales de su venida. Mateo capítulo 24, versículo 12, dice que a causa de tanta maldad y violencia, el amor de muchos se enfriaría. Y esto es lo que estamos viviendo hoy en día. Cristo está por llegar, por venir a buscar a su iglesia. Pero una de las áreas que a mí me preocupa tanto y siento que es una verdad poderosa es que la iglesia está más mal que nunca. Y si Dios trató con la humanidad en años pasados, en la historia del mundo, trató con la humanidad y dice que Dios se arrepintió de haber hecho hombre. Génesis capítulo 6. Ahí lo dice Dios, se arrepintió, le dolió en su corazón por tanta abominación y tanto pecado que había. Y dijo Dios, raeré de sobre la faz de la tierra todo lo que he creado.
todo lo que he creado y solamente salvó a Noé y a su familia. Esto fue una cosa tremenda. Y luego viene el juicio sobre los hijos de Dios. 586 años antes de Cristo, Dios permite que Nabucodonosor, el rey de Babilonia, suba a Jerusalén, destruya la ciudad, tumba los muros, quema las puertas y destruya el centro de adoración del pueblo judío, que es el templo de Salomón. Pero vale la pena decir que durante 850 años Dios extendió mucha misericordia a los judíos, a los hebreos. Les extendió muchas oportunidades y ellos caían y Dios los perdonaba, se humillaban y Dios los levantaba y volvían a caer y Dios los perdonaba, hasta que dijo Dios, ya no más. Y el mismo profeta Ezequiel, que fue llevado cautivo a Babilonia, hijo del sacerdote Busí, y él mismo era sacerdote, en el capítulo 7 de su libro, versículo 9, él dice, porque yo Jehová soy el que castiga, sabrán que yo soy el que castiga. Y dice Jehová, pongo delante de ustedes sus abominaciones. Y dice, mi ojo no perdonará, ni tendré misericordia. Esto es precisamente lo que nosotros estamos contemplando ahora. Una iglesia, un pueblo de Dios que no está bien parado con Dios. La iglesia del Señor Jesucristo hoy está prácticamente muerta. Ha caído en tantas herejías, doctrinas falsas. No hay integridad, está corrompida. Vamos a hablar claro. Los cantantes, la gran mayoría, los cantantes, la gran mayoría, tenían ya 20, 30 años que estaban totalmente paganizados. Sí, hablemos claro. La arrogancia entre estos cantantes que cobran por canciones, por un concierto. Era un show, un espectáculo, entretenimiento, pura carnalidad. Los cantantes. Le empezaron a llamar salmistas, artistas. ¿No se le debe llamar adoradores? Y hay muchos de ellos que ustedes conocen sus nombres, son muy famosos. En este momento no voy a mencionar ni uno de ellos. Pero muchos de ellos revolucionaron la adoración en el mundo entero. Pero ¿qué pasó? Se vendieron. Se vendieron por el amor al dinero, al Dios Mamón. Y a los aplausos, a la fama, a la venta de sus discos, en donde quiera. Y en los conciertos cobraban hasta $200 por un boleto al frente. Y la gente entretenida. Y luego la música también cambió bastante. En vez de ser música sagrada, se metió el mundo dentro de la música y empezaron con el reggaetón y el rap y tacalaca. Se mundanalizó, se paganizó, se corrompió la música y los cantantes pastores abrazando cantantes y trayéndolos a la iglesia para que la iglesia se corrompa más todavía. Y hablemos de los predicadores, que dejaron de ser predicadores del evangelio para convertirse en conferencistas de motivación, seminaristas de motivación nada más. Y los pastores, hombres de negocio, que nada más están interesados en sus títulos, que el apóstol, que el profeta, que el patriarca, que el papá de los apóstoles, y hasta dónde hemos llegado jamás pensé. Yo tengo 50 años convertido al Señor, casi 50 años ya voy a cumplir dentro de un año. Imagínate tú hasta dónde hemos llegado, donde hay hermanos en las iglesias que van al pastor, el apóstol, y dicen papi o papito y hasta le besan la mano. ¿A dónde hemos llegado? La iglesia del Señor Jesucristo, por eso estamos como estamos. Se supone que somos la sal de la tierra, la luz del mundo, pero debemos de brillar para Dios. Debemos de hacer un efecto, cambiar las cosas que nos rodean, y no estamos haciendo eso. La nación se está literalmente desmoronando, el mundo se está desmoronando. Y esto no solamente pasa en Estados Unidos, esto pasa en todo Latinoamérica y en todo el mundo. Miren, en el continente europeo la iglesia está muerta. España, con millones y millones de personas, un país precioso, bello, lindo. Yo he estado en muchas ocasiones en España y he predicado en España, tanto en Madrid como en Barcelona en varias ocasiones, pero las iglesias son chiquitas y muchas de las iglesias están llenas de inmigrantes más bien. Pero ¿qué pasa? Porque la iglesia no se levanta con poder, con unción, con autoridad. Y la iglesia que está en Francia y en Italia, estamos hablando de la iglesia cristiana verdadera. No estamos hablando de una religión mundial. La iglesia evangélica y en Latinoamérica, que se supone que somos un continente de avivamiento, se está pudriendo la iglesia.
Óyeme, la iglesia ha caído en las teologías falsas de la prosperidad, el dominianismo reino ahora. Y muchos nada más enfocándose en los títulos, el apóstol, el apóstol, el apóstol, el profeta. Y en África igual también. En África hay unos 4, 5 o tal vez 7 conocidos de esos apóstoles, de esos grandes doctores de milagros y todo. Muchos de estos milagros son falsos. Muchas de estas personas no pueden probar realmente los milagros. Y son personas que toda la idolatría que gira en torno de estos líderes. Óyeme, Jesús fue un ejemplo glorioso cuando él dijo: aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. La iglesia perdió su dirección, perdió su camino. Por eso el profeta Jeremías decía: parémonos en los caminos y preguntad por las sendas antiguas que se han perdido en estos días. Mi amigo, tú que me estás viendo en cualquier lugar del mundo, la iglesia no es la iglesia que yo conocí hace casi medio siglo atrás. En mi generación la iglesia cristiana era dinámica, íntegra, honesta, entregada. Tanto bochinche que hay hoy en la iglesia, rivalidad, guerras, peleas, celo, envidia. Óyeme, por eso tal vez Dios permitió. Es un juicio. Arrepentimiento o juicio es un juicio. Por eso el 20% de las iglesias desaparecieron. Porque muchas de estas iglesias, muchos de estos llamados pastores ni llamados fueron por Dios. Ahí en Los Ángeles, por ejemplo, en la calle 6, en Alvarado, en La Pico, y en muchas partes de todo Estados Unidos y en muchas partes del mundo, habían muchas iglesias. Porque en cualquier lugar se levantaba fulano con 10 personas: ya soy pastor, ya tengo una iglesia. ¿Qué vas a tener en iglesia? Ni tienes llamado de Dios, ni tienen conocimiento de la palabra. Muchos de estos ministros ni saben Biblia. Solamente juntan un grupo de personas allí y dicen: son mis ovejas, y ahí agarro sus diezmos y todo. Esto es precisamente una de las razones por las cuales Dios ha permitido juicio, y estas iglesias que estaban rentando desaparecieron, y otro porcentaje grande no abren todavía, y muchos están acobardados en la casa, escondidos. Arrepentimiento, juicio. La iglesia necesita arrepentirse. El mundo necesita arrepentirse, por supuesto, de tantas abominaciones idolátricas, de blasfemias, de rebelión, de maldiciones, de sus actos perversos y sus depravaciones. La humanidad en todo el mundo necesita arrepentirse de cómo han tratado los niños, de haberse desviado practicando cosas antinaturales. ¿Me entienden? El buen entendedor con pocas palabras entiende. Practicando cosas antinaturales y contra la Biblia. Dios pone aquí los preceptos, principios, cómo tenemos que vivir nosotros. Y la humanidad necesita arrepentirse. La humanidad necesita arrepentirse. Ya no viene un segundo diluvio, por eso Dios mandó el símbolo del arco iris, pero viene un juicio. El juicio viene. Y el juicio viene para la iglesia también. Porque la iglesia ha dejado los caminos de Dios. Una iglesia ñanga, fodonga, flaca, inhóspita, seca, que carece de la unción del poder de Dios, que no predica con fuerza la unción de Dios. ¿Cuántos escándalos? Aleluya. Oh, es triste decirlo, que tú te vas hasta YouTube y las redes sociales y encuentras que fulano, que mangano. Dios nos ayude. Por supuesto también que hay muchas falsas noticias y mentiras en las redes sociales, y personas que ahora cualquiera, sin saber de dónde apareció de la noche a la mañana, se llama hermano, soy hermano. No. Hermano no es aquel que nada más por llamarse es hermano. Hermano es aquel que vive para Dios, que está arrepentido, que da frutos dignos de arrepentimiento. Es tiempo de saberlo. Pero la iglesia hoy no tiene conocimiento. La iglesia de hoy no tiene discernimiento. Y la iglesia de hoy no tiene convicción. Repito, 3 cosas poderosas. No hay conocimiento. Por eso el profeta Oseas, capítulo 4, versículo 6, decía: mi pueblo perece porque le falta, ¿qué? Conocimiento. No tiene discernimiento, que es, como yo le diría, un sentido espiritual tremendo. Es el 6º sentido. Y solamente se adquiere discernimiento a través de la intimidad, la relación con Dios, buscando a Dios, orando, clamando, gimiendo, ayunando. Cuando uno se mete con Dios, y dice la palabra que el Espíritu te va a guiar a toda verdad. El Espíritu Santo. Entonces no tiene conocimiento, no tiene discernimiento. Y número 3, no tienen convicción. Se van con la finta, se van con las corrientes, con las modas, se van con todo esto. No tiene literalmente convicción. La gente cristiana toman, fuman, bailan. Óyeme, es increíble.
La iglesia se ha perdido totalmente de la voluntad del Señor, de los caminos de Dios. Han dejado atrás los preceptos de Dios. Oh, es triste verlo. Arrepentimiento o juicio. Un arrepentimiento genuino tiene que venir en el corazón de la humanidad y en el corazón de la iglesia. Escúcheme bien. Tiene que haber arrepentimiento en el mundo inconverso, en la humanidad. Tiene que haber arrepentimiento de parte de los gobiernos de Washington, de Roma, de Londres, de París, de cualquier lugar del mundo. Tiene que haber arrepentimiento. Ciudad de Guatemala, Alejandro Yamatei, que yo conozco, es un buen hombre. Conocí a él, hablé con él, oré por él y todo. Yo le recomiendo a él, le recomiendo al presidente Bukele de El Salvador y a todos los que están por ahí. Y yo sé que muchos no quieren a Juan Orlando Hernández, el de Honduras también, y pueden decir de él mil cosas. Pero si estos líderes mandatarios, incluyendo Daniel Ortega de Nicaragua y el de Costa Rica y cualquier lugar, Iván Duque de Colombia, óyeme, increíble, todos los presidentes, Jair Bolsonaro de Brasil y todos los que están en todos estos, Sebastián Piñero ahí de Chile, de todos los países, y estos líderes y dicen vamos a buscar a Dios. Si Emmanuel Macron en París, Francia, dice vamos a buscar a Dios. Óyeme, si Boris Johnson, el primer ministro de Inglaterra, dice vamos a buscar a Dios. Si Angela Merkel, la canciller de Alemania, dice vamos a buscar a Dios. Si primer ministro de Benjamín Netanyahu de Israel, de mi tierra, dice vamos a buscar a Dios, las cosas pueden cambiar. La humanidad necesita invocar el nombre del Señor. Si mi pueblo se humillare, y ahí te va. La iglesia también necesita humillarse ante Dios. El 26, creo, de septiembre de este mes, hay un evento grande en Washington que está dirigido por Franklin Graham. Se llama El Regreso, The Return. Y estamos hablando de algo masivo donde esperan cientos de miles, si no 1 millón de cristianos que van a estar orando y clamando y gimiendo. ¿Y cómo se regresa? Orando. Si mi pueblo se humillare, si mi pueblo se humillare, arrepentimiento o juicio. De lo contrario, y yo no estoy profetizando ni predeciendo, ni estoy diciendo que esto va a pasar. Yo no soy profeta, soy un sencillo predicador del evangelio. Jamás he pretendido decir cosas. Yo hablo la palabra del Señor. Cuando yo dije la primera semana de enero de este año que venía un año apocalíptico, que venía algo terrible, porque Dios me lo indicó, y te lo digo en serio. Yo hablo lo que Dios, Espíritu Santo, me indica, lo que está en la palabra del Señor. Yo comparto la Biblia. Se cumple porque es Dios que está hablando aquí, la Biblia. Pero si esta nación, si el mundo, si la iglesia no se arrepiente y no se vuelve a Dios, vienen días terribles y peores. 2020, hasta ahorita, el día 13 de septiembre, tú piensas que ha sido espantoso, que ha sido increíble, inolvidable. Espérate tantito más, que nos queda todavía la mitad de septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Y pudiéramos estar entrando a un periodo de la historia en todo el mundo donde literalmente ustedes van a decir, caramba, ¿por qué no nos arrepentimos? Porque hay dos opciones, arrepentimiento o juicio. Porque, señoras y señores, Dios no puede ser burlado. Y es demasiado lo que Dios ha tenido misericordia en estos días. Las redes sociales, los gobiernos, la gente, todas estas entidades que están en las calles, la forma de blasfemar a Dios, el nuevo estilo de vida, la práctica antinatural, el no cuidar de los niños. 60 millones de abortos en Estados Unidos. 60 millones de abortos. Piensen en eso. Piensen en todas las cosas que han cambiado. Y que poco a poco, usted que me está mirando, que sabe muy bien que años atrás esto no ni se toleraba, ahora se está abrazando. Están persiguiendo y cazando policías para matarlos. Cada fin de semana, hoy estamos a domingo, homicidios en Chicago, todos los fines de semana. Más de 500 homicidios desde lo que va del año de enero. Increíble. Es una ciudad peligrosa, es una jungla. Hay ciudades como Portland, Oregon, Seattle, Washington, en todo Estados Unidos que estamos viviendo. Y estos lugares, todos estos lugares, literalmente, son lugares donde están al frente líderes liberales que han dejado a Dios fuera de sus actividades. Cuando tú sacas a Dios de tu vida, cuando sacas a Dios del gobierno,
Cuando sacas a Dios de todo lo que tú vas a hacer, tus planes, tus programas, se mete el diablo. O Dios o el diablo. No hay de otra, no hay de otra. No hay política, no hay argumento, no hay pretexto, no se puede explicar. Sacas a Dios y se mete el diablo. Es todo. Y la gente que deja a Dios, hay consecuencias. Y las consecuencias son severas, son serias. Y es lo que estamos viendo. Año apocalíptico 2020. Arrepentimiento o juicio. Y quiero que tú, que has estado siguiéndome por mucho tiempo, me pongas atención. Porque quiero hacer una oración por ustedes. Si ustedes me permiten orar. Me permiten orar. Quiero orar para que el Señor ponga en su corazón que tenemos que orar por todo lo que está pasando en la iglesia, sobre todo. Oremos por nuestras iglesias. Muchos de ustedes, sus iglesias están cerradas y están deseosos para que el pastor abra la iglesia. Oremos por todo esto. Donde quiera que usted se encuentre, ustedes están orando para que el gobierno diga ya, abran la iglesia. Si están ustedes en Centro, Sudamérica, en cualquier lugar, es tiempo de volver un poquito a la normalidad. Cristo ya viene pronto. Me gustaría orar por ustedes en este momento. Padre, en el nombre de Jesús, te pido con todo mi corazón que tú ministres a cada persona. No, me uno con el pueblo, me uno con cada cristiano en todo el mundo. Nos unimos para pedir a ti, clamar a ti, que tenga misericordia. Tu palabra dice que si tu pueblo se humillare, nos humillamos, Señor, nos doblegamos. Pedimos que tú perdones todos los pecados que hemos cometido. Que tú, Dios mío, tengas misericordia. Te pedimos que perdones el pecado de tu iglesia y que sanes esta tierra, Dios mío. Sana la tierra. Trae bendición. Padre, toca el corazón de tu pueblo. Aleluya. Vamos a orar más, buscar más a Dios. Cada uno de ustedes, hermanos y hermanas, que me están siguiendo. Hoy domingo, quiero que me pongas atención tantito. Estamos a domingo 13 de septiembre. Estamos pidiendo a Dios. Estuve anoche orando, estuve despierto hasta las 3:30 de la mañana, pidiendo a Dios que nos dé 100 personas que en este día de hoy, en este día puedan dar una ofrenda especial. Estamos moviéndonos por fe, llevando la palabra, viajando por todo el mundo. Tenemos muchas cosas que estamos haciendo para la gloria del Señor. Hay un corito que dice, esta obra no va a parar, no va a parar. Y esta obra no va a parar nunca. Y si tú has sido bendecido por este ministerio, por una palabra, por una reflexión, por un mensaje, por alguna forma, noticia con perspectiva cristiana y bíblica, ahora mismo visita mi página www.garylee.com y envía la mejor ofrenda que tú puedas enviar en este momento. Si no puedes porque no tienes mucha capacidad o no sabes cómo moverle mucho a la tecnología, no hay problema, no tengas pena, no eres la única ni el único. Llámanos al 915-591-0011 y di, hermano Gary, queremos dar una ofrenda de amor. Pero déjame decirte esto, este ministerio, este servidor, Gary Lee, mi esposa Claudia, mis hijos, nosotros estamos siempre dando, vivimos dando. Yo tengo casi medio siglo dando todo lo que tengo para el Señor y ayudando en todo lo que pueda. Y en cambio muchas personas creen que uno es millonario. No, yo camino y vivo y me muevo por fe. Y hasta aquí me ha ayudado Dios. Y si tú has sido bendecido, la palabra dice, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruyó. Y yo te pido en este momento, hoy domingo, 13 de septiembre, visita nuestra página y manda a través de PayPal, una tarjeta, la mejor ofrenda. Dios te ha bendecido, la mejor ofrenda. Muchos de ustedes, por ejemplo, todavía no pueden ir a la iglesia, pero se alimentan a través de este ministerio. Y todos los días estamos con ustedes. Haga lo mejor que puedas, porque la palabra dice que mejor es dar que recibir. Y estamos aquí para ustedes. Oramos por ustedes, ministramos a ustedes, contestamos teléfonos todo el tiempo, les oramos por teléfono y estamos para servirle este ministerio. Y estamos orando por nuestra nación de Israel. Tenemos amigos en Israel, muchos amigos que estamos también orando y pidiendo que Dios los bendiga a ellos. Así que todo lo que puedas hacer, todo lo que hacemos, lo hacemos para la gloria del Señor. No te olvides que tú eres bendecido. Los que están en Perú, los que están mirándome en Perú, en Ecuador, en Chile, en Colombia, en Centroamérica, en México,
puede ser en cualquier lugar del mundo. Y gracias, quiero darle gracias a Dios y a ustedes. Gracias, gracias de todo corazón. Que Dios me los bendiga, porque muchos de ustedes en todo el tiempo de la cuarentena y la pandemia han sido fieles y han estado bendiciendo este ministerio. De nuevo, gracias, gracias de todo corazón. Que Dios los bendiga y los multiplique de una manera muy especial. Me llamó una hermanita con todo su corazón. Me dijo una ofrendita que no, hermana, Dios le bendiga. No le hace con el puro hecho de haberme llamado. Todo lo que Dios pone en tu corazón, hazlo. Dios bendiga a nuestro hermano Pinzón en Panamá también. Nos llamó Saúl Pinzón. Hey, Dios te bendiga, Saúl, allá desde Panamá, creo que de la provincia de Chiriquí. Gentes donde quiera que no te imaginas, nos llaman de todo el mundo. Y que Dios los bendiga de una manera especial. El tema de hoy, arrepentimiento o juicio. Hay que buscar a Dios. La única solución para la humanidad es 2 Crónicas 7:14. Así que no te olvides, porque muchos dicen, voy a bendecir, voy a ayudar, voy a sembrar algo. Hazlo, no dejes de hacerlo. Hazlo rápido, ahora mismo, y vas a ver cómo Dios te va a bendecir. Hey, Dios te bendiga, Dios te guarde. Recuerda una cosa, Maranata, Cristo viene pronto. Shalom.